Mi nombre no importa. Lo que importa es que tengo 91 años y que esta noche, por fin, voy a romper el silencio que me ha consumido durante más de 60. Si usted está escuchando mi voz, no es por casualidad. El destino, o algo mucho más oscuro que se disfraza de destino, lo ha traído hasta aquí. Lo ha elegido para recibir una confesión que es también una advertencia. Escuche con atención, porque lo que estoy a punto de revelarle no es una historia de fantasmas para asustar a los niños. Es la verdad desnuda y sangrienta sobre el poder que gobierna su mundo. Y todo comienza con una imagen que arde en mi memoria como un hierro al rojo vivo. Vi a un hombre morir en un sótano de piedra bajo la luz parpadeante de unas velas negras. No era un asesinato común, era un ritual, y las personas que sostenían las dagas ceremoniales, las que cantaban en una lengua muerta, eran rostros que usted ha visto en los periódicos, en la televisión, en los carteles electorales. Hombres y mujeres que prometen orden y prosperidad, pero que se alimentan del caos y la desesperación. Usted ha sido elegido para saber esto. Sienta el peso de mis palabras, porque son la herencia de una vida arruinada. Durante las próximas horas, a lo largo de este relato, le mostraré cómo funciona realmente el poder, no el poder que se debate en los parlamentos, sino el que se conjura en la oscuridad. Le prometo que al final de mi confesión, usted verá el mundo con otros ojos, verá las grietas en la realidad, las cuerdas invisibles que mueven a los títeres en el escenario global. No le pido que me crea ciegamente, le daré los hechos, los detalles, la lógica interna de esta locura. Mi autoridad no proviene de títulos académicos, sino de haber sido el guardián de su fuente, un libro encuadernado en piel que olía a incienso y a sangre seca, un libro que mi familia protegió durante siglos, el libro escarlata. No se pregunte cómo ha llegado a esta grabación. No importa el algoritmo, el enlace compartido o el viejo casete encontrado en un desván. Entienda que hay fuerzas que guían la información como un río subterráneo. Y hoy ese río ha emergido para usted. Usted sentía que algo no encajaba en el mundo, ¿verdad? Esa sensación persistente de que las noticias son un teatro, que las crisis son fabricadas, que hay una agenda oculta detrás de todo. No está loco, esa sensación es su instinto, su alma, reconociendo la sombra de la verdad. Hoy voy a darle un rostro a esa sombra, y una vez que la vea, no podrá dejar de verla en todas partes. Lo que le revelaré no son teorías, son recuerdos. Soy el último de mi linaje, el guardián que falló, y mi fracaso es la clave para entender el éxito de ellos. En las próximas partes de mi historia, le contaré la historia de mi familia, la naturaleza del libro que custodiábamos y el terrible error que cometí, un error nacido de la pobreza y la desesperación. Le describiré el ritual que presencié con un detalle que lo helará hasta los huesos, y le explicaré cómo, desde esa noche, me convertí en su esclavo, un cómplice silencioso de sus abominaciones, atrapado en una red de chantaje y miedo. Prepárese. La verdad es un veneno, pero a veces es el único antídoto. Cierre los ojos por un instante, sienta el pulso en su muñeca. Esa vida, esa energía, es lo más valioso que posee. Ahora imagine que existen personas que han aprendido a robarla, no con un cuchillo en un callejón, sino con símbolos y palabras de poder, canalizándola para sus propios fines. Creen que la vida de las masas es un recurso natural, como el petróleo o el oro listo para ser extraído. Creen que el sacrificio de uno puede alimentar la ambición de muchos. Esto no es una metáfora, es el principio fundamental de su poder. Y la página que yo les vendí fue el manual de instrucciones para construir su primer pozo de extracción. No apague esta grabación, no se aleje. Lo que está en juego es más que simple curiosidad, es la comprensión de la jaula invisible en la que todos vivimos. Y quizás, solo quizás, si escucha hasta el final, encontrará la única llave que yo puedo ofrecerle para no cometer mi mismo error. La primera lección es esta. El conocimiento más peligroso
no siempre viene en forma de arma nuclear, sino a veces en una simple hoja de papel amarillento. Para que entienda el poder de esa hoja, primero debe entender el libro del que fue arrancada. Debe conocer la historia de mi familia, una historia que se remonta a siglos de secretos y juramentos de sangre. Nuestra historia como guardianes no comenzó con pompa y ceremonia, sino con un naufragio. Fue en el año 1712, frente a las costas de Portugal. Mi antepasado, un simple marinero llamado Mateo, fue el único superviviente de una fragata que transportaba tesoros saqueados de una orden suprimida en el corazón de Bohemia. Entre los restos que llegaron a la orilla, encontró un cofre de madera de tejo sellado con plomo. Dentro no había oro ni joyas, sino un único libro. Estaba encuadernado en un cuero de un rojo tan profundo que parecía húmedo, y no tenía título. La primera página solo contenía una advertencia en un latín tosco. Qui legis, ligaris. El que lee queda atado. Mi antepasado no sabía leer latín, pero sintió el poder que emanaba del objeto, un frío antinatural, un peso que no era solo físico. Así comenzó nuestro deber, una herencia de miedo y responsabilidad que pasó de padre a hijo como una enfermedad silenciosa. Durante generaciones, los hombres de mi familia no fuimos más que carceleros de ese libro. Lo pasábamos de padre a hijo con la misma advertencia: no lo leas, no lo abras, solo protégelo. No sabíamos de quién lo protegíamos, si de la Orden del Amanecer Carmesí que lo había creado o del resto del mundo, quizás de ambos. Vivíamos vidas sencillas, apartadas. Éramos carpinteros, herreros, granjeros. La existencia del libro era una corriente subterránea en nuestras vidas, un secreto que nos aislaba y nos definía. Mi padre, un hombre severo y piadoso, lo guardaba en una caja de hierro forjado bajo las tablas del suelo de nuestra humilde casa. Me contaba que el libro no contenía conocimiento en el sentido en que lo entendemos. No era filosofía ni ciencia, contenía apetitos, apetitos de poder, de vida, de dominio, y que leerlo era como abrir una puerta a los seres que encarnaban esos apetitos. Recuerdo el olor del libro. Mi padre me permitía limpiarlo una vez al año, en el solsticio de invierno. Era un ritual de respeto y de miedo. El cuero era extrañamente suave, casi tibio al tacto, y olía a una mezcla de papiro viejo, azafrán y algo más, algo metálico y dulce, como la sangre seca. Las páginas eran finas como la piel de una cebolla, pero increíblemente resistentes. Estaban cubiertas de una caligrafía intrincada, llena de diagramas astronómicos, sellos que algunos llamarían angelicales y otros demoníacos, y pasajes escritos en una docena de lenguas, algunas de las cuales, según los pocos eruditos que mi abuelo consultó en secreto, no eran de este mundo. Sentir ese libro en mis manos era como sostener una tormenta contenida, un universo de poder terrible y silencioso. Era hermoso y repugnante a la vez. La sociedad secreta, la orden del amanecer carmesí, nunca nos olvidó. Cada 2 o 3 generaciones aparecían, hombres discretos, de ojos fríos, que ofrecían dinero, tierras, cualquier cosa, por el libro. Mi bisabuelo los echó a punta de escopeta en 1880. Mi padre simplemente les cerró la puerta en la cara en 1932, sin decir una palabra. Les teníamos un miedo reverencial, pero el deber era más fuerte. La gente cree que estos libros de ocultismo son colecciones de hechizos para maldecir a un vecino o encontrar un amor perdido. Es un error infantil. El libro escarlata no contenía magia, contenía física, una física diferente, basada en la voluntad, la sangre y las alineaciones estelares. Era un manual de ingeniería para reescribir la realidad, para doblegar la voluntad de las masas, para canalizar la energía vital de un lugar o una persona y usarla como combustible.
No era un libro de oraciones al diablo, era un manual técnico para convertirse en uno. El peso de ser guardián era inmenso. No es solo el miedo a que te lo roben, es el miedo a la tentación. Es saber que tienes bajo tu techo la respuesta a cualquier ambición, la solución a cualquier problema, pero que el precio por usarla es tu alma y la de muchos otros. Es vivir sabiendo que un momento de debilidad, una sola página leída por curiosidad, podría desatar un horror que no podrías controlar. Cada crujido de las tablas del suelo por la noche, cada extraño que pasaba por el pueblo, era una fuente de paranoia. Vivíamos en una prisión invisible, construida no con barrotes de hierro, sino con el peso de un juramento para proteger a un mundo que ni siquiera sabía que necesitaba protección. Ellos, la Orden, no eran simples coleccionistas de antigüedades raras, eran arquitectos, arquitectos de la historia que usted conoce, la que lee en los libros. Y para construir su mundo necesitaban planos, planos que detallaban cómo erigir imperios sobre cimientos de secretos y sacrificios. Esos planos estaban ocultos en las páginas que mi familia juró proteger. Y es aquí donde la historia deja de ser un cuento antiguo y se convierte en la explicación de las noticias que usted ve cada noche, la historia que le cuentan en los libros, la que ve en los documentales, es una mentira reconfortante. Le hablan de economías, de ideologías, de grandes hombres y de revoluciones populares. Le presentan la historia como una serie de accidentes afortunados y desastres inevitables, pero la verdad es mucho más simple y aterradora. La historia no es un río salvaje, es un canal de irrigación, y la Orden del Amanecer Carmesí son los ingenieros que construyeron las presas y desviaron el curso del agua a su antojo, usando los planos del libro Escarlata. Ellos no necesitan controlar a cada persona, solo necesitan controlar los puntos de inflexión, los momentos en que la humanidad contiene la respiración, asustada y confundida, esperando una dirección. Y en esos momentos, ellos siempre están allí para susurrar al oído del poder. Piense en las grandes convulsiones de los últimos siglos. La Revolución Francesa, por ejemplo. La historia oficial habla de hambre y de la Ilustración, pero mi abuelo me contaba lo que su abuelo le contó a él, que en los años previos a 1789, miembros de la orden viajaron desde Praga hasta París con copias de ciertas páginas del libro, no para hablar de libertad, sino para enseñar a ciertos clubs secretos cómo cultivar y de dirigir la ira de una ciudad entera, cómo convertir el descontento en un frenesí de sangre que no solo derrocara a un rey, sino que consagrara la tierra con suficiente energía de terror como para alimentar sus ambiciones durante una generación. No se trata de política, ¿lo entiende? Se trata de cosecha. La emoción humana, especialmente el miedo y el odio, es la forma de energía más potente del universo, y ellos aprendieron a cultivarla como si fuera trigo. Usted cree que vive en una era de información, pero en realidad vive en una era de gestión emocional. ¿Por qué cree que las noticias son un ciclo interminable de pánico y división? ¿O por qué cada día trae una nueva amenaza, una nueva razón para odiar a su vecino, para temer por su futuro? No es incompetencia de los medios, es un diseño, es una granja. Usted y todos los que le rodean son el ganado, y sus emociones son el producto. Cada vez que siente una punzada de miedo al ver un titular, cada vez que hierve de rabia por un comentario en Internet, está alimentando el sistema, está regando sus campos. El libro Escarlata contenía capítulos enteros sobre esto, con títulos como La arquitectura del pánico o La siembra de la discordia. Describía cómo crear símbolos y narrativas que cortocircuitan la razón y apelan directamente al miedo primordial del ser humano. Mi padre murió en 1958. Era un hombre bueno, un hombre fuerte, pero el mundo moderno lo aplastó. Murió de agotamiento, con las manos destrozadas por el trabajo y el corazón roto por la pobreza. Me dejó solo,
con deudas que me ahogaban y la responsabilidad de un libro que no podía comer. Fue entonces cuando ellos volvieron, no con amenazas, sino con sonrisas y comprensión. Un hombre llamado Elías Bostock, un caballero de modales impecables y ojos vacíos, se presentó en mi puerta. No me pidió el libro. Sabía que el juramento de mi familia era demasiado fuerte. Me pidió una sola página, una. A cambio, me ofreció una suma de dinero que cambiaría mi vida y la de mis futuros hijos para siempre. Dijo que era para un experimento histórico, para un coleccionista privado. Yo era joven, estaba desesperado y, en mi arrogancia, pensé que podía ser más listo que ellos. Pensé, ¿qué daño puede hacer una sola hoja? Esa fue la decisión que me condenó. La hoja que elegí, la que arranqué con mis propias manos temblorosas del lomo del libro, no era una cualquiera, era la página 177. Contenía el ritual de la ascensión del vacío, un procedimiento para invocar a una entidad que se alimenta de la ambición humana y la devuelve multiplicada en forma de poder político. Un pacto, pero como todos los pactos descritos en ese libro, requería un catalizador, un sacrificio. Le entregué la página a Bostock, tomé su maletín lleno de dinero y sentí un alivio que duró exactamente hasta que cerró la puerta. En ese instante el alivio se convirtió en un frío que nunca me ha abandonado. Vendí una hoja, pero les di la llave de la cerradura, y con esa llave no solo abrieron una puerta para ellos, sino que te cerraron la mía para siempre. Ahora usted conoce el secreto, pero todavía no ha visto la sangre, y créame, la sangre es lo que hace que todo esto sea real. El dinero que recibí por la página 177 no me trajo la paz, sino una jaula dorada. Compré la casa, pagué las deudas de mi padre y por un breve instante respiré. Pero el aire que llenaba mis pulmones estaba envenenado. Unas semanas después de la venta, Elías Bostock volvió a visitarme. Esta vez no traía dinero, sino una orden. Me dijo que el acuerdo no estaba completo. Para que el ritual de la página funcionara, necesitaba un testigo consagrado, alguien cuyo linaje estuviera atado al libro, alguien que, con su sola presencia, validara el pacto ante las fuerzas que iban a ser invocadas. Ese alguien, por supuesto, era yo. Me explicó, con una calma que me heló la sangre, que mi familia no había sido solo guardiana, sino también una especie de ancla. Nuestra sangre, durante generaciones, se había sintonizado con la energía del libro. Mi presencia era el sello final. No tenía opción. Me mostró una fotografía de mi hermana, que vivía en otra ciudad, sonriendo mientras salía de su trabajo. La amenaza no necesitaba ser pronunciada. Me llevaron a una finca apartada en los Pirineos, en la noche del equinoccio de otoño de 1960. El aire era frío y olía a pino y a tierra húmeda. Me condujeron a un sótano excavado en la roca viva, cuyas paredes sudaban humedad. Allí, en un círculo de sal negra trazado en el suelo, estaban ellos. Eran 12 personas, vestidas con túnicas de seda carmesí, y reconocí a 3 de ellos. No diré sus nombres, pues sus familias son aún más poderosas hoy que entonces, pero le diré esto. Uno era un banquero suizo que financiaría 2 guerras en la década siguiente. Otra era una mujer cuya familia controlaba, y aún controla, un vasto imperio mediático que moldea la opinión de millones. Y el tercero, el que se encontraba en el centro del círculo, era un político de media carrera, un hombre ambicioso, pero sin el carisma para llegar a la cima por sus propios medios. Él era el beneficiario de esa noche. En el centro del círculo, atado a un pilar de granito, había un hombre. No era nadie importante. Un vagabundo, un alma perdida de esas que la sociedad devora y olvida, cuya desaparición nadie investigaría. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. No gritaba. El miedo le había robado la voz.
Lo que presencié a continuación no fue un arrebato de violencia, sino un procedimiento frío y metódico, como una cirugía. Cantaban en una lengua gutural que vibraba en mis huesos, siguiendo las instrucciones de la página que yo les había vendido. Yo estaba en un rincón, en la oscuridad, y Vostok me susurró al oído: no aparte la mirada, sus ojos son la firma en el contrato. Vi cómo el político se acercaba al hombre atado, vi el brillo de una daga de obsidiana, y vi cómo la vida abandonaba los ojos de aquel pobre diablo, no en un estallido, sino como una vela que se apaga lentamente. Usted pensará que esto es una fantasía macabra, el delirio de un anciano, pero permítame que le hable de algo que la ciencia moderna empieza a comprender. Físicos como el doctor Aris Thorne, en sus estudios sobre la resonancia mórfica, postularon que una conciencia enfocada puede influir en la materia. Ahora imagine la conciencia de 12 individuos poderosos, entrenados y absolutamente convencidos de su poder, enfocada en un único punto, y añada a esa ecuación la explosión de energía más potente que un ser humano puede generar, la que se libera en el instante de una muerte violenta y aterrorizada. No es magia, es física, una física terrible. Crearon un vacío, una singularidad momentánea en el tejido de la realidad, y la entidad que invocaron lo llenó. Vi un cambio en el aire, un descenso de la temperatura, y vi cómo una sombra efímera parecía envolver al político. Cuando todo terminó, sus ojos eran diferentes, tenían un peso, una autoridad, un frío que no estaba allí antes. ¿Quiere una prueba tangible? Busque en los archivos. Investigue la carrera de un cierto senador que en 1961 era considerado un candidato sin futuro, y vea cómo, tras la repentina e inexplicable muerte de su principal rival en un accidente de caza en 1962, su carrera despegó de forma meteórica. Vea cómo sus discursos, antes torpes, de repente cautivaban a las masas. Vea cómo sus enemigos políticos sufrían desgracias una tras otra. No fue suerte, fue una inversión. Él pagó con el alma de otro hombre y la entidad le devolvió el poder con intereses. Yo fui el testigo, yo soy la prueba viviente, y esa noche entendí que no les había vendido una simple hoja de papel, les había vendido un arma de destrucción de almas. Y para sobrevivir a lo que vendría después, tuve que empezar a estudiar el libro en secreto, no para usarlo, sino para entender la ciencia oscura que lo animaba, los mecanismos profundos que gobernaban el universo que ellos estaban construyendo a mi alrededor. Después de esa noche en los Pirineos, el miedo se convirtió en mi única compañía, pero el miedo es un mal consejero si se le deja solo. Para sobrevivir, para entender la jaula en la que me habían encerrado, hice lo que mi padre, mi abuelo y todos mis antepasados me prohibieron hacer. Rompí el juramento más sagrado de mi linaje, en la soledad de mi estudio, con las manos temblando no de debilidad, sino de sacrilegio, abrí el libro escarlata y comencé a leer. No buscaba poder, buscaba respuestas. Necesitaba entender la gramática de su maldad, la ciencia que animaba el horror que había presenciado. Y lo que encontré en esas páginas de piel humana no era una religión de adoración al mal, sino un manual de física del alma, una explicación de las leyes que operan detrás del velo de nuestra realidad. Lo primero que el libro enseña es que el universo no es un espacio vacío, con trozos de materia flotando en él. Es un organismo vivo, una sinfonía de voluntades e intenciones. Cada ser vivo, desde una brizna de hierba hasta usted mismo, emite una frecuencia, una nota en esa gran canción. A esta energía, el libro la llama anima, el aliento vital. La mayoría de las personas viven y mueren, y su ánima simplemente se disuelve de nuevo en el océano cósmico, como una gota de lluvia que regresa al mar. Pero el libro
revela el principio fundamental que la Orden del Amanecer Carmesí ha convertido en la piedra angular de su poder, la ley del intercambio asimétrico. Esta ley establece que la ánima puede ser recolectada, almacenada y transferida. Y la liberación más violenta y concentrada de Anima ocurre en el instante de una muerte traumática e inesperada. Es el grito del alma al ser arrancada de su recipiente, un estallido de energía pura que si no se captura, simplemente desgarra el tejido de la realidad por un instante y se disipa. El ritual que presencié no era para honrar a un dios oscuro, era una máquina, un motor de combustión espiritual, el círculo de sal, los cánticos, la daga de obsidiana. Cada elemento estaba diseñado para actuar como un contenedor y un catalizador. Crearon un campo de contención para que esa explosión de ánima no se dispersara, pero la energía en bruto es inútil. Necesita ser refinada y dirigida, y aquí es donde entran en juego las entidades que invocaron. Olvide las imágenes de demonios con cuernos y cola. El libro los describe de una forma mucho más aterradora, como parásitos de la conciencia. Son seres que existen en las frecuencias que están justo fuera de nuestra percepción, seres sin voluntad propia, impulsados únicamente por el hambre de energía. No son malos en el sentido humano. Una araña no es mala por tejer su tela. Estas entidades simplemente son, y la orden aprendió a ofrecerles el cebo perfecto, la energía cruda de un alma humana. A cambio, la entidad actúa como un procesador. Toma esa energía caótica y la refina, la moldea según la intención del invocador y la conecta a él. El polítimo de aquella noche no recibió superpoderes, recibió una sutil alteración de la realidad a su alrededor. Las probabilidades se inclinaron a su favor. Las palabras correctas acudían a su boca sin esfuerzo. Sus rivales cometían errores inexplicables. Se convirtió en un imán para el poder porque una fuerza invisible estaba constantemente reordenando el universo para que las cosas le salieran bien. Es un préstamo, por supuesto. Y el interés es el alma del prestatario, que queda ligada a la entidad para siempre. Pero el mecanismo más profundo, el que me hizo entender mi propio papel en esa abominación, es lo que el libro llama la ley de la resonancia simpática. Todo en el universo está conectado por hilos invisibles de vibración. Las cosas que son similares o que han estado en contacto prolongado resuenan entre sí. Por eso mi presencia era crucial. Mi linaje, durante casi 300 años, había estado en contacto directo con el libro. Nuestra sangre, nuestra energía vital, se había sintonizado con su frecuencia. Al estar yo allí, mi propia ánima actuó como una antena, como un diapasón que hizo que el ritual vibrara en la frecuencia exacta que la página requería. Yo no era un simple testigo, fui el catalizador viviente. Mi miedo, mi horror, mi traición a mis ancestros. Todo eso fue combustible añadido al fuego. Ellos no solo usaron al hombre sacrificado, me usaron a mí y me siguen usando. Usted debe entender que el mundo que ve es solo la superficie, la espuma de las olas. Las verdaderas corrientes, las que determinan la dirección de la marea, se mueven en las profundidades. El libro describe la existencia de lo que llama nodos de poder. No son necesariamente lugares físicos, aunque algunos lo son, como ciertos centros financieros o capitales políticas. Un nodo de poder puede ser un símbolo, como una bandera o el logotipo de una corporación multinacional. Puede ser una idea, como una ideología política o una religión. Es cualquier cosa en la que millones de personas invierten su energía mental y emocional. La orden no necesita controlar a los 8.000 millones de personas del planeta. Solo necesitan controlar los nodos. Realizan pequeños rituales, casi imperceptibles, para influir en esos nodos, y el efecto se propaga a través de la red de la conciencia humana como una onda expansiva. Una pequeña ceremonia en un consejo de administración
puede provocar una crisis económica a miles de kilómetros de distancia. Un símbolo dibujado en el plano de un nuevo edificio público puede convertirlo en un recolector de la energía emocional de todos los que pasan por él. La revelación más terrible que me ofreció el libro no fue la existencia de monstruos o sacrificios, fue la comprensión de que no existe el caos, no hay accidentes. Cada guerra, cada plaga, cada crisis que ha asolado a la humanidad no fue un fallo del sistema, sino el sistema funcionando a la perfección. Son eventos de cosecha, momentos en los que se genera una cantidad masiva de miedo, dolor y desesperación, y esa energía es recolectada y utilizada para alimentar sus proyectos, para consolidar su poder, para construir el siguiente piso de su torre de control. Vivimos en una granja y no somos los granjeros. Esta es la verdad secreta del mundo, el conocimiento que separa a los amos de los esclavos. Y ahora usted lo sabe. Ahora debe aprender a ver cómo estos mecanismos, estas leyes secretas del universo, se manifiestan en su vida diaria, en el mundo moderno que cree conocer. Usted quizás piense que este mundo de rituales y entidades pertenece a un pasado de castillos y alquimistas. Se equivoca. La orden del amanecer carmesí no desapareció, se adaptó, se quitó las túnicas de seda y se puso trajes de 3 piezas, cambió las dagas de obsidiana por plumas estilográficas que firman contratos de miles de millones de dólares, y sus rituales ya no se celebran solo en sótanos de piedra, sino en salas de juntas, en el piso 50 de un rascacielos, en retiros exclusivos, en islas privadas y sobre todo en el espacio invisible que existe detrás de la pantalla que usted está mirando ahora mismo. Los mecanismos no han cambiado, solo las herramientas, y las herramientas modernas son infinitamente más eficientes. Piense en un empresario tecnológico que se convierte en multimillonario de la noche a la mañana. La prensa habla de su genio, de su visión, pero yo, que he sido forzado a servirles y a preparar sus eventos, sé la verdad de algunos de ellos. Recuerdo a un joven ambicioso a principios de la década de 2000. Su empresa estaba al borde de la quiebra. La orden lo invitó a un foro de liderazgo en un enclave en el desierto de Nevada. No discutieron sobre modelos de negocio. Lo que hicieron fue una versión moderna del ritual que yo presencié. No hubo un sacrificio físico, no en el sentido clásico. El sacrificio fue la reputación, la carrera y la vida personal de su principal competidor. Durante 3 noches, canalizaron la intención colectiva no para invocar poder, sino para dirigir la desgracia. Semanas después, un escándalo perfectamente orquestado destruyó a su rival. Las acciones de su competidor se desplomaron y él las compró por una miseria. No fue una jugada de negocios astuta, fue un asesinato de carácter, un sacrificio simbólico que liberó la energía del caos y la envidia de millones de personas, y esa energía lo catapultó a la cima. Ahora mire a su alrededor, mire cómo la sociedad moderna funciona. ¿Qué es la cultura de la cancelación sino un sacrificio público? Una persona es elegida, sus errores pasados son desenterrados, y la furia colectiva de millones de personas en las redes sociales se enfoca sobre ella. La gente siente que está haciendo justicia, pero en realidad están participando, sin saberlo, en un ritual de cosecha de energía. Toda esa ira, ese odio, esa satisfacción cruel no se desvanece en el aire, es canalizada, es utilizada por aquellos que entienden la ley del intercambio asimétrico. Ellos crean los ídolos y luego incitan a la multitud a quemarlos en la hoguera digital, mientras recogen la energía liberada. Usted, con cada clic de indignación, con cada comentario furioso, está ayudando a alimentar a sus amos. Y la tecnología... la tecnología es su obra maestra. El libro Escarlata hablaba de espejos de azabache
para observar a distancia y de cantos de persuasión para doblegar la voluntad. ¿Qué es su teléfono móvil sino un espejo de azabache que usted lleva voluntariamente en su bolsillo? Le muestra el mundo que ellos quieren que vea y al mismo tiempo los observa a ustedes. Cada me gusta que da, cada búsqueda que realiza, cada conversación que tiene cerca de él es un registro de su ánima, de sus deseos, miedos y pasiones. Los algoritmos que gobiernan su vida digital no están diseñados para servirle. Son la versión moderna de los cánticos del ritual. Están diseñados para mantenerlo en un estado de ligera ansiedad, de deseo insatisfecho, de indignación constante. Un estado emocional que lo hace predecible y, lo más importante, que lo hace gotear energía vital constantemente. Es un diezmo digital que usted paga cada segundo que pasa frente a una pantalla. Piense en la arquitectura de las grandes ciudades, esos obeliscos de cristal y acero, las sedes de los grandes bancos y corporaciones. ¿Cree que su diseño es solo una cuestión de estética? Muchas de esas estructuras fueron diseñadas siguiendo principios descritos en el libro, principios de geometría sagrada y flujo de energía. Son acumuladores. Absorben la energía de la ambición, el estrés y la desesperación de los miles de empleados que trabajan dentro y de los millones que viven a su sombra. Son baterías que se cargan lentamente con la vida de la ciudad, y esa energía es usada para alimentar los mercados financieros, para asegurar que el poder siempre fluya en la dirección correcta hacia ellos. Su vida cotidiana, desde el café que bebe, producido por una corporación que pertenece a otra corporación, hasta las noticias que consume, seleccionadas por un algoritmo que ellos diseñaron, está influenciada por este conocimiento secreto. La jaula es invisible, pero es total. Y ahora que usted puede ver las barras, que entiende cómo la energía es dirigida y robada en el mundo moderno, debe preguntarse, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo proteger mi propia llama en medio de este huracán? Y esa es la pregunta que nos lleva al conocimiento más peligroso y esperanzador de todos. He pasado décadas como su prisionero, un fantasma en su máquina, obligado a participar y a callar. Pero en esas largas noches de soledad y culpa, el libro Escarlata se convirtió en mi maestro. Lo estudié no por ambición, sino por desesperación, buscando en sus páginas venenosas el antídoto, y lo encontré. La Orden del Amanecer Carmesí basa todo su poder en una premisa, que usted es un participante inconsciente. Le roban su energía porque usted se la ofrece en una bandeja de plata sin saberlo. El primer paso para liberarse no es luchar contra ellos, pues son demasiado poderosos. El primer paso es cerrar el grifo. Le daré 3 métodos, 3 prácticas que he destilado de sus propias enseñanzas. No son hechizos, son actos de soberanía espiritual, son las llaves de su propia jaula. El primer método es el más simple y el más difícil, el ayuno de la indignación. El libro lo describe como la forma más efectiva de volverse invisible para las entidades parásitas. Piense en su atención como si fuera agua y en su emoción como el nutriente que esa agua transporta. Cada día ellos cavan canales, una noticia escandalosa, una controversia en redes sociales, una crisis fabricada, para que usted riegue sus campos con su indignación. El método es este. Durante los próximos 7 días, cuando sienta esa oleada de rabia o miedo provocada por algo que vea en una pantalla, deténgase, respire hondo y hágase una sola pregunta. ¿A quién beneficia esta emoción que estoy sintiendo? No intente responderla. El simple acto de preguntar corta la conexión. Usted retira su energía del sistema. Al principio se sentirá extraño, como si le faltara algo. Es el síndrome de abstinencia, de la indignación, pero al tercer día notará una calma que no sentía en años. Esa calma es el sonido de su propia energía regresando a usted. El segundo método es el anclaje a la tierra.
Su poder reside en lo abstracto, en los mercados financieros, en los datos, en las ideologías. Su mayor debilidad es la realidad física, tangible. El libro advierte a sus acólitos que eviten a aquellos que están profundamente arraigados. Para practicar el anclaje, necesita dedicar al menos 10 minutos al día a una actividad puramente física y sin propósito productivo. No me refiero a hacer ejercicio para estar en forma, me refiero a caminar descalzo sobre la hierba, sintiendo el frío y la humedad. Me refiero a cuidar una planta, no solo regándola, sino tocando sus hojas, sintiendo su vida. Me refiero a cocinar una comida sencilla, prestando total atención al olor del ajo al freírse, al peso de la patata en su mano. Estos actos los sintonizan con la frecuencia de la vida real, una frecuencia que es caótica e indescifrable para las entidades que ellos utilizan. Ellas se alimentan de patrones predecibles de pensamiento y emoción. La complejidad infinita de la naturaleza es un ruido blanco que las repele. Después de un mes de esta práctica, se sentirá más presente, más sólido. Verá cómo las pequeñas ansiedades que lo acosaban comienzan a disiparse. El tercer método es el más importante, la creación del santuario interior. El libro revela que la mente humana es el campo de batalla y el premio final. Ellos buscan colonizar su imaginación con sus miedos y sus deseos. Usted debe construir un lugar en su mente donde ellos no puedan entrar. No es tan difícil como parece. Cada noche, antes de dormir, cierre los ojos. No piense en los problemas del día ni en las preocupaciones del mañana. En su lugar, construya un lugar en su imaginación. Puede ser una cabaña en el bosque, una playa solitaria, una biblioteca silenciosa. Añada detalles cada noche: el tacto de la madera de la mesa, el sonido de las olas, el olor de los libros viejos. Este lugar es suyo y solo suyo. Es un espacio soberano. Pase 5 minutos allí cada noche, en calma. Este acto de creación consciente fortalece su voluntad de una manera que ellos no pueden contrarrestar. Su voluntad es el guardián de su alma. Si su voluntad es fuerte, la puerta está cerrada. Debe ser advertido. No espere milagros. Este no es un camino de poder, sino de libertad. El principal peligro es la arrogancia. No intente usar este conocimiento para atacarlos o exponerlos públicamente. Eso sería como una hormiga declarándole la guerra a una bota. Lo aplastarían sin siquiera darse cuenta. El objetivo no es ganar la guerra, es que dejen de considerarlo un campo de batalla. El objetivo es volverse un recurso estéril para ellos, un pozo seco. El primer criterio para saber que está funcionando no será un cambio en el mundo exterior, sino en el interior. Sentirá una paz que había olvidado que existía. Tomará decisiones con más claridad. Las manipulaciones de los medios de comunicación le parecerán transparentes y hasta infantiles. Estos son los escudos que, con el tiempo y la práctica, se volverán impenetrables. Son las herramientas que yo he usado para sobrevivir dentro de la boca del lobo, y ahora son suyas. Úselas para protegerse, porque ahora que sabe todo esto, debe conocer la revelación final, el propósito último de su gran obra, el secreto que descubrí en la última y más custodiada página del libro Escarlata. He llegado al final de mi confesión, y usted ha llegado al final de su inocencia. Le he dado los escudos para proteger su alma, las prácticas para reclamar su energía. Ahora debo entregarle la espada, no una espada de acero para luchar en las calles, sino una de verdad para cortar el último velo de la ilusión. Debe conocer el propósito final de la orden, el secreto que descubrí en la última página del libro Escarlata, una página escrita no con tinta, sino con una sustancia que brillaba débilmente en la oscuridad. Su plan no es simplemente gobernar el mundo. Eso sería una ambición demasiado humana, demasiado pequeña para ellos. Su objetivo es rehacerlo,
Están convirtiendo este planeta, nuestra casa, en un criadero. Todo lo que hacen, cada guerra que financian, cada crisis que diseñan, cada gramo de miedo que cosechan, tiene un único propósito: adelgazar el velo que separa nuestra realidad de la de las entidades que sirven. No son sus amos, son sus granjeros, y la humanidad es el ganado. El objetivo final, lo que el libro llama la cosecha silenciosa, no es un evento apocalíptico con fuego y azufre, es mucho peor, es la creación de un estado permanente de ansiedad y sumisión, una humanidad dócil cuya energía vital, su ánima, pueda ser extraída de forma continua y eficiente, como la leche de una vaca. Quieren un mundo donde la voluntad sea un delito y la apatía una virtud, un mundo donde el alma humana ya no aspire a las estrellas, sino que se limite a engrasar la maquinaria que garantiza la eternidad de unos pocos. Un mundo sin picos de alegría ni valles de desesperación, solo una llanura gris de existencia gestionada, donde cada latido de su corazón esté ya contabilizado en sus libros de contabilidad. Mi confesión ha terminado. El silencio que me consumió durante 60 años por fin se ha roto, y pronto mi propio silencio será eterno. Lo que usted haga con esta verdad es ahora su carga y su elección. Puede desechar mis palabras como el delirio de un anciano y volver a la comodidad de la ignorancia, o puede empezar a ver los barrotes de la jaula que le he descrito. Puede seguir alimentando el sistema, o puede empezar a negarle su energía, decisión a decisión, pensamiento a pensamiento. Yo he cumplido mi parte, ahora le toca a usted cumplir la suya. Manténgase alerta, reclame su soberanía y, por encima